Una bendición que estemos juntos. Hoy vamos a ser ministrados por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acerca del arrepentimiento. Nos ocupamos hoy de mirar un poco, no tanto estudiar, pero mirar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, todos alguna vez hemos escuchado esa palabra. Yo me he arrepentido muchas veces. Alguien dice, pero arrepiéntase. Otros dicen, pero es que se arrepiente y sigue haciendo lo mismo. Es que no se ve que se haya arrepentido. Podemos estar expresando el arrepentimiento como una expresión solamente de alguien que no le gusta lo que hizo, o por conveniencia está diciendo lo siento, que es a veces como lo máximo que el ser humano está llegando a decir. Bueno, lo que queremos es que pida unas disculpas. Se arrepintió porque pidió disculpas. Estaremos hablando de arrepentimiento. Eso será arrepentimiento. ¿Por qué arrepentirnos? ¿Para qué arrepentirnos? El arrepentimiento será instantáneo, será un proceso. ¿Cuántos pasos habrá en el arrepentimiento? Si no me he arrepentido, entonces, ¿cómo arrepentirme? ¿Hay alguna ventaja especial o varias ventajas al arrepentirme? ¿Cada cuánto debo de arrepentirme? Eso y otras cosas es lo que vamos a estar viendo en nuestro tema que nos ocupa hoy, arrepentimiento. Y en el punto número 1, entonces nos ubicamos en el material y tenemos la definición. ¿Cuál es la definición de arrepentimiento? La primera palabra que se asoma en definición de arrepentimiento es un proceso. Es un proceso. Ya cuando me habla de la palabra proceso, ya digo yo, no, pero un momento, si yo me arrepentí, en un solo instante me arrepentí, porque el arrepentimiento es instantáneo. No, ya la primera palabra nos va definiendo y nos va adentrando acerca de lo que realmente es el arrepentimiento. Es un proceso, no es solamente una cosa, no es solamente un instante, por el cual somos renovados en nuestra manera de pensar, afectando directamente nuestra forma de actuar. Ese es el arrepentimiento, un proceso por el cual somos renovados en nuestra manera de pensar, afectando directamente nuestra forma de actuar. Ahora usted dice, pero es que yo me arrepentí de todo corazón. Pero estamos hablando de que el arrepentimiento ocurre en mi mente. Ya la definición me está dando los elementos básicos del arrepentimiento. Número 1, que es un proceso. Número 2, que ocurre en mi mente. Y número 3, que si ocurre en mi mente, cambia mi sistema de pensamientos. Y al cambiar mi sistema de pensamientos, cambia mi forma de comportamiento. El arrepentimiento ya no es para mí una disculpa, un perdón, no lo voy a volver a hacer. El arrepentimiento ya por definición solamente me está hablando a mí de un proceso por el cual mi mente es renovada, es cambiada, afectando directamente mi forma de actuar. Como segundo punto tenemos los ingredientes de este arrepentimiento. Ya tenemos claro que es una transformación de nuestra manera de pensar que cambia nuestra forma de actuar, para que rellenen allí en su material. Y antes de entrar al punto número 2, miremos en la palabra Proverbios capítulo 23, el versículo 7. Proverbios 23, 7. Queda en el Antiguo Testamento, pegadito a Salmos por allí. Está Proverbios capítulo 23, versículo 7. Vamos a ver si realmente el pensamiento es la base de mi accionar, de mi movimiento. Y ya desde ahora podemos empezar a tener el principio básico de yo no puedo dominar lo que pienso, sino que lo que yo pienso me domina. El pensamiento gobierna mis acciones. No mis acciones gobiernan mi pensamiento. Una vez que está en mi mente, va a estar en mis pies.
Una vez que llega a mi mente, yo lo voy a caminar. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que así como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. En resumen, está diciendo que somos lo que pensamos. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero básicamente este versículo está diciendo, lo que yo pienso, yo soy el resultado de lo que pienso. Y nos ponemos nosotros a revisar nuestros frutos en nuestra vida, las circunstancias que enfrentamos hoy en día son el producto de lo que pensamos. Normalmente lo decimos, pero no nos damos cuenta que está pasando. No, es que si yo hubiese hecho esto, si yo me hubiese casado 5 años después, yo hubiese terminado primero mi carrera, si yo le hubiera dicho que no y hubiera esperado 2 semanas más, si yo hubiese escogido la otra opción, ¿qué estamos hablando? Mi sistema de pensamiento me está llevando ¿a qué? A mi sistema de vida. Por eso el arrepentimiento es el cambio real, sistemático y bajo un proceso de mi sistema de pensamientos. Ahora sí vamos al punto número 2, ingredientes del arrepentimiento. El primer ingrediente del arrepentimiento es el remordimiento. Allí en su material, remordimiento. En hebreo, naham, que significa llorar, sentir mucha pena, sentirse emocionalmente deprimido, sentir mucha pena, sentirse emocionalmente deprimido, llorar desesperadamente y con mucha emoción, como el ladrón se avergüenza cuando es descubierto. Este remordimiento no da frutos. Sentirse emocionalmente deprimido, llorar desesperadamente y no da frutos. Es lo que ustedes colocan en su material. ¿Por qué? Porque el remordimiento es esa condición sentimental del ser humano. De llorar y decir yo no lo vuelvo a hacer y te prometo y te juro. Algunos se lanzan al suelo, se arrodillan, piden clemencia, hacen fuerza, bueno, gritan, otros se desmayan. Y dicen, mire, ya está arrepentido, ya el hombre se arrepintió, ya ella se arrepintió, el niño ya se arrepintió y ya, lo dejamos así. Pero no ha llegado verdaderamente al arrepentimiento. El remordimiento, si entramos en un proceso de arrepentimiento serio, el remordimiento es parte del arrepentimiento, pero el remordimiento no es el arrepentimiento. Es lo más normal de confundirse, uno ya se arrepintió, no se remordió solamente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, porque ya lo vimos en el punto número 1. Pero, ¿por qué decimos que no da frutos? Porque el único fruto que da el remordimiento es, número 1, que la persona o vuelva a hacer lo que hizo y ya sencillamente se acostumbre todo el tiempo a pedir perdón y a volver a hacer lo mismo. Pide perdón y vuelve a hacer lo mismo. Esa es la evidencia de que no se arrepintió. No hay arrepentimiento en esa persona. Y aún siendo cristianos, porque estamos hablando de gente cristiana también, que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya llevan años en Dios, que llevan asistiendo a una congregación mucho tiempo, pero hay áreas de su vida donde todavía no las han sometido al arrepentimiento. ¿Por qué sabemos que no las han sometido al arrepentimiento? Porque no ha habido un cambio. Si no hay un cambio es porque no se arrepintió. Porque la gran evidencia de que sí hubo arrepentimiento es que hay cambio. Se cambió, no se volvió a lo mismo. Miramos por ejemplo en Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Mateo 27 del 3 al 5. Y vamos a estar hablando de un personaje bien especial y muy conocido por todos nosotros, don Judas Iscariote. Usted dice, ni mero nombre. Él solamente representa, no a los traicioneros, realmente Judas representa al hombre que solamente se remordió, pero nunca se arrepintió. Por eso es que a muchos les cae muy mal Judas,
porque se parece mucho, ¿no? En el sentido de que nunca quieren cambiar, sí quieren llorar, sí quieren pedir perdón, son especialistas elocuentes y a la hora de pedir perdón lo dicen con qué palabras y con qué emocionalismo. Nunca se me olvida, hace muchos años estábamos de muchacho y apresaron a un ladrón en el sector donde vivíamos nosotros. Y cuando escuchamos toda la bulla, ¿qué está pasando? No, que agarraron a un ladrón y lo tienen ahí los vecinos. Yo me asomo por la ventana de mi casa y veo que la gente estaba haciendo fila y estaban haciendo fila para golpear al muchacho. Así que hacía fila la gente y lo golpeaban. Pero yo empecé a llorar porque ese muchacho lloraba y decía, por Diosito lindo, perdónenme, perdónenme. Y eso lloraba ese muchacho y arrodillado, y la gente lo golpeaba. Yo decía, no puede ser, si ese muchacho está arrepentido, si ese muchacho, mire lo que están haciendo. En ese momento llega la policía y yo dije, wow, la policía se va a llevar preso a todos los que le están pegando al muchacho. Y cuando llega la policía y le grita a toda la gente, silencio, y se calla todo el mundo, y lo mira el policía, el que iba comandando el grupo de policías, y se queda mirando al que los tenían arrodillado al muchacho, y le dicen, ¿está muerto? Y le dicen, no está muerto. ¿Y por qué no lo mataron? Y yo estoy escuchando en la ventana, ¿cómo que por qué no lo mataron? Tenían que haberlo matado. Y yo digo, ¿por qué? ¿Cómo está policía? Más bien, ¿por qué no se lleva a los que lo estaban golpeando? Entonces la policía lo agarra del cabello y lo levanta y le dice, otra vez usted, y otra vez lo mismo, y otra vez llora, ¿no? Y otra vez pide perdón y sigue robando. ¿Cuántas veces ya lo hemos detenido a usted? Y yo abrí mis ojos en ese momento y dije, wow, como que era un papelón lo que estaba haciendo este muchacho. Yo no era cristiano, eso me quedó grabado. Cuando yo estaba allí donde estás tú hoy sentado escuchando este tema, dije, eso fue lo que le pasó a ese ladrón. Sabía llorar, sabía pedir perdón, sabía decir disculpas, pero no sabía cambiar, porque no sabía cómo llegar al arrepentimiento. Ya Mateo 27, versículo 3 al 5, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Allí la palabra en el original no es arrepentimiento, es remordimiento. El original allí es Naham. En arrepentido es la palabra remordimiento. Él se remordió y empezó a sentir un dolor y dijo, yo entregué al que no tenía que haber entregado. Fue y devolvió las piezas de plata, 30 piezas, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y cambió. Porque qué tal que Judas hubiese entregado las 30 piezas de plata, dice, pido perdón porque he entregado sangre inocente, y después de que sale allí, sale y va y cambia. Y tendríamos al apóstol Judas hoy, leyéndolo y siendo ejemplo de nosotros. Pero Judas sí pidió perdón, sí devolvió las 30 piezas de plata, pero fue y se ahorcó. Así que la segunda cosa que trae remordimiento sobre la gente es muerte, autodestrucción. El arrepentimiento trae vida, el remordimiento, solo el remordimiento trae autodestrucción, sentido de inferioridad, sentido de no soy nada, no soy nadie, pérdida de la identidad, pérdida del enfoque de propósito y destino en la vida. Porque solo la gente se remuerde, pero no cambia. Y ellos mismos dicen, no sé qué me pasa, no sé qué es lo que hay en mí. Yo quisiera ser otro, pero no soy, porque no dan el siguiente paso. Probablemente no saben qué es lo que tienen que hacer. Y la gente piensa que el problema está en su corazón, está en su mente, porque su mente no ha sido transformada. Probablemente tienen a Jesús, ya les digo, pero su sistema de pensamiento no ha cambiado. El segundo ingrediente del arrepentimiento
si hay remordimiento y debe haber remordimiento, es el primer paso por donde debemos pasar al arrepentimiento, pero en cambio de ahorcarnos tenemos que cambiar la mente. Allí donde dice en Judas se ahorcó, tiene usted que colocarle y cambió. Yo no voy a ser como Judas, allí usted coloca su nombre. Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposo o a mi esposa o a mis padres o a mis amigos o lo que hice, pedí perdón, después devolví lo que tenía, si tenías que devolver algo, y fui y cambié mi mente. Cambio de mente. En griego significa la palabra metanoeo, que significa cambiar mi mente, mi actitud mental, cambiar de ideas, cambiar de patrones de pensamiento. Y en general significa girar para cambiar la dirección en que andaba. Para que completen allí en su material, cambiar la dirección en que andaba. Que nosotros popularmente la llamamos hacer la U. Haga la U. Si yo venía en esta dirección, hago la U y cambio exactamente de dirección. Me duele lo que hice, pedí perdón, pero cambio de dirección. Así que esos dos ingredientes son los fundamentales en el arrepentimiento. Si no hay esos dos ingredientes, tú no estás preparado para arrepentirte. O nunca te has arrepentido. Solo pides perdón, te remuerdes, pero no ha habido cambio de mentalidad. Punto número 3, ¿por qué arrepentirme? Esa es una pregunta muy normal y hasta muy lógica. ¿Y por qué tengo que arrepentirme? Número 1, Dios lo ordena a todos, absolutamente a todos. Miren lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios lo ordena a todos. Hechos 17, 30. ¿Ya lo tenemos? Hechos queda en el Nuevo Testamento. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a qué? A todos los hombres, en todo lugar. ¿A qué los manda? A que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque la gente ignora cómo arrepentirse. Yo pienso que la mayoría de personas dicen, si yo hubiese sabido antes este tema, si yo hubiese conocido cómo arrepentirme, por favor, yo me hubiese arrepentido antes, pero es que yo lo ignoraba. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Número 2, porque Jesús lo predicó. Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús lo predicó, para que le llenen en su material. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Tan pronto empezó a predicar Jesús, el primer mensaje que él da es a decir, arrepentidos. Arrepentidos está hablando de arrepentimiento, necesitan arrepentimiento. Allí no estaba diciendo Jesús, necesitan remorderse. Allí dice Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha venido a mi vida. Y la primera sensación que yo experimento cuando llega el reino de Dios a mi vida es que cambié y empiezo a cambiar. Y la gente que está a mi alrededor, mi familia, mis amigos, empiezan a notarme, tú estás diferente, tú has cambiado, ¿qué te pasó? Bueno, es que estoy asistiendo a unas reuniones cristianas. Pero ¿qué es realmente lo que está sucediendo en nuestro interior? Estamos arrepintiéndonos, estamos trayendo el arrepentimiento del Señor a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya una vez que Dios entra y ya empecé a cambiar mi forma de pensar y ya estoy hablando diferente y estoy haciendo cosas diferentes, el arrepentimiento ha entrado en mi vida. Aunque a veces ni me doy cuenta. En áreas que son más fuertes ya tengo que ser tratado en arrepentimiento y tengo que ser guiado cómo arrepentirme. Porque es el primer principio doctrinal. Primer principio doctrinal es fundamental para que llene allí en su material.
Cuando hablamos de doctrina, dijimos, son patrones establecidos que vienen de diseños de Dios para que seamos modelos y son incambiables, están en la Biblia. Eso es doctrina. Cuando la Biblia dice, bueno, coman de todo lo que sea saludable y lo que sea bueno y lo que colocan en la mesa y pueden bendecirlo, me está dando las opciones. Él quiere tomar jugo de naranja o quiere tomar agua o quiere comer algo. Es una palabra de la Biblia que me da una indicación o una advertencia. Y yo pues digo, bueno, ¿tomo agua o tomo jugo? Pero cuando la Biblia me dice, esto es así y solo así, solo a tu Dios adorarás, solo a tu Dios servirás. Entonces cuando Él me dice, ¿quieres adorar a otro Dios? Yo digo, no, porque hay doctrina. Doctrina es lo que no puedo cambiar. Doctrina no admite que yo opine. Cuando es doctrina, no admite si yo pienso o no pienso, si me parece o no me parece. Así que el arrepentimiento es el primer tema doctrinal que existe en la Biblia. Es la primera doctrina que se menciona en la Biblia. Arrepentimiento. Por eso es el fundamento de nuestra vida cristiana. Esta es la esencia de la vida, del resto de la vida que tú vas a vivir aquí en la tierra en cuanto al cristianismo. Miremos en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Hebreos en el Nuevo Testamento, bastante adelantadito, capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Para qué es importante? ¿Para qué es fundamental el arrepentimiento? ¿Y cómo está de primer tema que dice Hebreos 6, en el versículo 1 al 3? Por lo tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del, y empieza a nombrar los temas, arrepentimiento de obras muertas. Es el primer tema que vemos nosotros, arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué arrepentirnos? Para evitar la destrucción. Según Lucas capítulo 13, versículo del 3 al 5. Cuando nosotros miremos aquí en Lucas capítulo 13, versículo del 3 al 5, vamos a saber que si no nos arrepentimos vamos a ser destruidos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis si no os arrepentís. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está claro, la Biblia es clara. Y no está diciendo, de pronto, si no te arrepientes, de pronto te van a pasar cosas que no son buenas. No, ahí dice, si no te arrepientes, lo que viene es destrucción. Ahora entendemos cuántas áreas de nuestra vida pueden estar destruidas. El hogar, el negocio, la mente, la identidad. Cuántas cosas están destruidas en el ser humano y no creemos que es por falta de arrepentimiento. Hoy ya sabemos que la falta de arrepentimiento es la causa por la cual hay destrucción en medio de nosotros. ¿Y por qué arrepentirme? El quinto, el último, para la vida eterna. Rellene allí en su espacio, para la vida eterna. Porque hasta aquí hemos hablado para vivir aquí en esta vida, el arrepentimiento para qué es. Pero el arrepentimiento es para la vida eterna. ¿Qué dice Hechos capítulo 11, versículo 18? Hechos capítulo 11, versículo 18. También queda en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 18. Capítulo 11, el número grande, versículo 18, el numerito pequeño. Entonces, oídas estas cosas, que callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, para vida. Está hablando de vida eterna. Así que el arrepentimiento para vida eterna. Muy bien, ¿de qué arrepentirnos? ¿De qué debemos de arrepentirnos? Tú puedes decir, pues de todo. Bueno, de todas las cosas malas de pronto. Pero eso tiene como una clasificación y es lo que vamos a ver ahora. Número 1,
¿De qué arrepentirnos? De obras muertas. Obras muertas. Escribe allí, por favor. Obras muertas. Y vamos a definir cuáles son las obras muertas. Todo pensamiento, deseo y acto que no nace en el corazón de Dios, aunque no sea malo a los ojos del hombre. En el Salmo 32:5 lo vamos a ver. ¿Qué es una obra muerta? Es todo lo pensamiento, deseo y acto que no nace en el corazón de Dios. Porque lo que no nace en Dios está muerto. Porque el único que puede dar vida es Dios. Dios lo quiso, Dios lo deseó, viene del pensamiento de Dios. Esto que estoy haciendo, esta obra que estoy haciendo yo, ¿quién la empezó? Porque muchas veces como seres humanos empezamos obras. Como seres humanos nosotros decimos, bueno, tengo este proyecto y estoy haciendo esta ayuda social, o estoy emprendiendo esta empresa, o estoy arrancando esta iglesia. Y la pregunta es, ¿Dios dijo que lo hicieras? Dios te dijo que te casaras con ese, Dios te dijo que te casaras con esta, Dios te dijo que estuvieses caminando este camino, que estudiara la carrera. Eso te lo dijo Dios. Fue el pensamiento de Dios para tu vida. ¿Eso es un acto que nació en el corazón de Dios o nació en tu corazón? Porque tú querías ser importante, o porque eras desobediente, o porque querías salir de la casa y el primero que pasó te fuiste con él. Es importante arrepentirnos de estas obras y decir, Señor, yo empecé esto, no lo empezaste tú. Este asunto fue mío. Este asunto no tenía que ver contigo. Y esa es una obra que ya está muerta. Como cuando alguien va a un concurso, por ejemplo, y decimos, bueno, se preparó tan mal que ya va al concurso a perder. Y ya sabemos, ya está muerto antes de que empiece a nacer. Eso es como los que abortan, porque ya el médico le dice, mire, ya toca hacer algo porque ya el bebé está muerto. Pero lo tengo allí. Sí, pero ya está muerto. Si no lo sacas te vas a contaminar y te vas a morir. No, pero es que yo lo siento ahí, aquí tengo todavía el peso y siento ahí como el bulto de que tengo el bebé. Sí, señora, usted tiene el bebé ahí, pero está muerto. Hay que extraerlo, hay que sacarlo. Así que estas obras que todavía las tenemos, que nos hacen peso en nuestra vida, que lo empezamos, no sé, por conveniencia, lo empezamos porque solamente fue un gusto sexual, lo empezamos porque solamente fue un orgullo o una vanidad que me quise dar. Y hoy en día todavía eso estoy sosteniendo, pero estoy guardando el muerto allí. Porque si esa obra ya no fue de Dios, no fue Dios el que la inició, fui yo, debo terminar con ella. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Ya lo tenemos todos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que necesito, traer mi pecado, que no es exactamente algo malo que hice, porque aunque no sea malo a los ojos del hombre, no nació en Dios. No nació en Dios. ¿Por qué? Porque nació en mi corazón. Dios no me dijo que lo hiciera. Tengo que venir a Dios y declarar esto, entregar, decir, esto fue pecado mío, no encubro mi iniquidad. Yo confieso mi transgresión delante de ti y te pido que me perdones la maldad de lo que he hecho. En cuanto a la decisión, si te casaste con el hombre que no era y de la forma que no era, tú no puedes decir, Señor, perdóname porque este hombre ahora es mi iniquidad y ahora tengo que sacar a este hombre y esperar que me llegue otro mejor. No. Pide perdón por el corazón que tuviste cuando hiciste lo que hiciste. Que ese es el sentido de pecado, que no nació en Dios, nació en ti. Pero tu esposo sigue siendo tu esposo. Y tienes que seguir con él y tienes que amarle y respetarle como dice la palabra. Muy bien, ¿de qué arrepentirme? De obras que cesaron. Obras que cesaron. CS, escribe allí con CS, cesaron. Obras que cesaron. ¿Qué es esto? Ahí está la definición. Es necesario renunciar a toda obra de pecado que antes hacíamos, aunque ahora por su gracia no la practicamos. Son obras olvidadas, pero no renunciadas. Son obras olvidadas, pero no renunciadas. Necesitamos arrepentirnos de obras que cesaron. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, veníamos practicando ciertas obras, veníamos cometiendo o diciendo o haciendo lo que queríamos, lo que deseábamos, veníamos pecando con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestro pensamiento. Y llegamos a Cristo, nos convertimos, recibimos al Señor, asistimos a la congregación, tomamos la Biblia, estamos en escuela de fundamentos y no se nos olvidó pecar, no volvimos a pecar nunca más. Así pasó con mi vida. Yo teniendo problemas con el alcohol, recibí a Cristo y me metí con Dios y me metí con Cristo y a los 8 días alguien me dijo, ¿y cuántas se ha tomado? Y dije, no, ninguna. Dijo, wow. ¿Y qué pasó? Le dije, no sé, estoy tan metido con Dios que... Pero yo nunca le había pedido perdón a Dios por haber dañado mi cuerpo, que es su templo, dice la Biblia, y por haberle metido tanto alcohol a mi cuerpo. Yo nunca le había pedido perdón. Y cuando yo aprendí acerca del arrepentimiento, inmediatamente lo primero fue, Señor, te pido perdón, porque antes de ser cristiano, yo dañé mi cuerpo ingiriendo alcohol. Y yo te pido perdón por esto. Es una obra que ya la dejé de hacer, pero no la tengo olvidada, pero yo nunca he renunciado. Así que número uno, le pedí perdón a Dios por haber tomado alcohol durante varios años de mi vida de una forma desordenada, y así hubiera sido ordenado igual, le hubiera pedido perdón. Y número 2, renuncié a volver a tomar alcohol en mi vida. No solo le dije perdóname por haberlo hecho, sino que ahora dije y renuncio. Esa obra que ciertamente ya había olvidado, ahora no solo la recordé para pedir perdón, sino la recordé para decir y yo renuncio a esa obra. Así cualquier otro tipo de pecado. Usted dice, pero yo no volví a practicar eso. Está bien, ya lo olvidaste, ya no lo volviste a practicar, eso está muy bien. Pero en el proceso de arrepentimiento tienes que traer eso que ya no haces, que lo tienes allá atrás olvidado, pero que no has renunciado. No has pedido perdón a Dios. Son obras olvidadas, pero no renunciadas. Y pueda que en el perdón general, cuando nos convertimos, perdona todos mis pecados y ya. Pero en el proceso de arrepentimiento como tal, para transformación de mi vida, de mi ser, para empezar a ver que todo fluye, que no hay ruina a mi alrededor, que no hay enfermedad a mi alrededor, que no hay inseguridad a mi alrededor. Yo necesito empezar a construir la casa como estamos haciéndolo aquí en esta escuela, a colocar el fundamento, a encontrar la roca y a edificar algo correcto en esa edificación para ese proceso, no para salvación, porque ya soy salvo, pero para ese proceso de transformación de vida es necesario que yo traiga todas esas obras que dejé de hacer, que cesaron, que las olvidé, y empezar a renunciar a una por una. Una por una. Muy bien, ese es el cuarto punto. Vamos para el quinto punto. Creo que hay una pregunta que uno se hace en este momento, es, bueno, entonces si arrepentimiento no era un sentimiento de remordimiento, si no era solamente decir disculpas, entonces ¿cómo se debe arrepentir uno? Porque ya entiendo que el arrepentimiento es un cambio de mente, que el arrepentimiento es hacer la U, pero ahora ¿cómo arrepentirme? También la Biblia nos enseña cómo arrepentirnos. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Vamos a estar mirando algo muy lindo, muy poderoso, para dar algunos lineamientos específicos de cómo arrepentirnos. En Lucas capítulo 15 vemos nosotros la parábola del hijo pródigo. Un muchacho que habló con su papá y le dijo, papá, dame la herencia. Tenían algo de dinero. Dijo, dame la herencia. Y el papá le dio la herencia. ¿Qué hizo con la herencia? ¿Qué pasó con la herencia? Porque es como que Dios nos dio la vida, nacimos, un día le dijimos, Señor, danos la vida, por Jesús. Jesús es el dueño de nuestra vida y es el responsable de nuestra vida cuando nuestra vida está en su mano. Yo debo pedir a Dios el poder de hacer que la vida que Él me dio sea de bendición aquí en la tierra. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús.
Eso me está hablando de dos tipos de vida. Una vida que es la salvación, ya no voy al infierno porque soy salvo, pero me está hablando del segundo tipo de vida, vida en abundancia. ¿Por qué? Porque es la vida aquí en la tierra. Cómo vivo yo, cómo como, cómo duermo, si tengo recursos económicos o no tengo. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Pero la vida de nosotros no es de nosotros. La vida de nosotros es de Dios, porque Él fue el que la creó. Él es el dueño de mi vida. Pero me da oportunidad que yo viva la otra vida y la vida en abundancia. Yo soy el responsable de mi vida en abundancia, si camino en lo que Dios me dijo. Así que vamos a leer desde Lucas, todos ubicados, Lucas capítulo 11, versículo 11 al 21. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de qué? De hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vamos a ver cómo arrepentirnos. Aquí vemos el proceso de arrepentimiento en el hijo pródigo. Es un ejemplo muy bonito que nos va a servir. Si nosotros empezamos a mirar la historia, él recibió la herencia. Vuelvo a colocar desde el número 11 para que tú lo tengas allí pendiente, desde el versículo número 11. Y vamos a ir, si tienes Biblia de papel así como la mía, puedes entonces rayarlo, la puedes rayar, porque hay cosas muy puntuales allí que son de mucha bendición. Así como en el versículo 11 dice que le dio a dos hijos lo que tenía, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame todo lo mío. Se fue y vivió perdidamente y gastó todo. Cuando estaba a punto de comer, porque no podía comer ni de lo que comían los cerdos, porque cuando el ser humano se aleja de Dios, cuando el ser humano pierde la sensibilidad de quien lo creó, cuando el ser humano no tiene un verdadero arrepentimiento, termina queriendo comer aún prácticamente como los animales. ¿Cómo es que un hijo que tiene un padre, que tiene una casa, que tiene una herencia, ahora terminaba apacentando cerdos? Y no podía ni quitarle la comida a los cerdos. Son momentos de crisis, son momentos de piso, de suelo, son momentos de rincón, digo yo, donde el ser humano tiene que hacer algo. Son los momentos donde yo me miraba al espejo y decía, Rodrigo, tiene que pasar algo con tu vida. Tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Y yo miraba ese espejo y me miraba yo y decía, ¿pero y qué hago? Debe pasar algo. No sabía qué hacer, no podía saber qué hacer. Cuando este muchacho todo lo hubo malgastado, dice, que viene una gran hambre, que en aquella provincia comienza a faltarle, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y en el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí.
¿Qué fue lo primero que pasó en su vida que con lo que comenzó el proceso de arrepentimiento? Volvió en sí. Una pregunta sencilla que siempre hacemos en este tema es, ¿por qué crees que el hijo pródigo volvió en sí? ¿Volvió en sí en dónde? ¿En sus sentimientos o en su pensamiento? Yo creo que fue en su pensamiento. ¿Pero por qué volvió en sí? Volvió en sí porque estaba fuera de sí. Si volvió era porque no estaba. No volvió a su casa física, pero acaba de regresar a su casa. En ese instante el hijo pródigo regresó. Ese es el punto de quiebre del arrepentimiento, cuando se mueve la mente. Hasta ahora no se le movieron sus sentimientos, seguro había llorado mucho, seguro había gritado y había sentido rabia y todos los amigos lo habían abandonado y toda la plata que había gastado y cómo había defraudado a su padre, seguramente se sentía lo peor del mundo. Sentimentalmente yo creo que estaba destruido, pero no actuó sentimentalmente, dice que volvió en sí hablando de su mente. En el punto de quiebre él utilizó su mente y dijo, un momento, yo estoy fuera de sí. Normalmente a los que están fuera de sí se les llaman locos y la locura ocurre normalmente en la mente. Dice, ese hombre estaba fuera de sí porque mentalmente quedó fuera. Increíble que él hasta ahora se da cuenta que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y los locos normalmente hacen locuras. Nadie hace locuras si no es loco. O sea, nadie hace cosas fuera de sí si no está fuera de sí. Número 1, en su material dice volver en sí. Y se dolió. ¿Qué dijo? Yo aquí perezco de hambre. Dice que él vuelve en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, pero yo aquí? Se acaba de dar cuenta en dónde estaba. Era como si se hubiera tomado una selfie en ese momento. ¿Qué es lo que tengo atrás? ¿Son cerdos? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Cuántos padres no están viendo a sus hijos y dicen, está fuera de sí? ¿Por qué no se da cuenta en dónde está? ¿Cuántas esposas viendo a su esposo en dónde andan dicen, está fuera de sí, parece un loco, no sabe que nos abandonó, no sabe dónde anda? ¿Cuántos esposos ven a su esposa y dicen, está fuera de sí? Pero este fuera de sí volvió en sí, dice. Y una vez que vuelve en sí, empezó a pensar. ¿Se dan cuenta cómo pasan en la mente? No en el sentimiento, qué feo que me siento, no. Empieza a pensar, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan, tienen comida, están limpios, tienen ropa? Mientras que yo aquí, ese yo aquí significa, siendo yo el hijo, siendo un heredero, teniendo mi casa, teniendo mi padre, teniendo todo, ¿qué hago aquí? Es lo que evaluó Judas. ¿Yo qué hago aquí? Ya debería haber estado con Jesús. Debíamos de estar recorriendo alguna aldea en cambio de haberlo entregado. ¿Qué hago yo aquí? Pero él no lo pensó. Él sintió, fue solo remordimiento. Fue y soltó moneda y fue y se ahorcó. Este empezó a ejercitar su mente. Entonces, lo primero es volver en sí. Se dolió y dijo, yo aquí perezco de hambre. Cambió su mente porque dijo, ¿cuántos jornaleros? Cuando él dice cuántos jornaleros, empezó a hacer una comparación, porque antes de salir de su casa no la hizo, pues pensaba diferente. ¿Por qué? Porque antes de salir de la casa estoy cansado de mi papá, de mi mamá, que me estén mandando a toda hora, que me digan a qué hora va a regresar, con quiénes vas a ir. En este caso, su casa lo cansaba. La comodidad lo cansaba, tener comida lo cansaba, tener un techo seguro lo cansaba. Él no comparaba nada porque no tenía con qué comparar. Y nunca creo que debemos vivir una vida terrible para saber cuál es la mejor vida.
Yo no puedo vivir la vida mala para después compararla con la vida buena. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre vivir una vida mala y una vida buena? Porque alguien me puede decir, pero bueno, ¿yo cómo hago para saber que la que estoy viviendo es la buena si no vivo la mala? Oye, de verdad, deberías de vivir también la mala un tiempo para comparar la buena. Es lo que dice la gente común que no tiene a Cristo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que yo sé cuál es la vida buena si yo vengo a la palabra de Dios y leo los principios y los patrones que Él tiene para mí y sencillamente lo obedezco. No tengo que vivir la mala, tengo que obedecer lo que dice la Biblia para encontrar la buena. No hay tal punto que si usted no estuvo malo, entonces ahora no puedes ver lo bueno. Porque la gente que venimos del mundo, de que vivimos en áreas de pecado fuertes, ahora cuando venimos a Cristo, estamos tan agradecidos con Él, entendemos tanto a los que pasaron por donde nosotros pasamos, y alguien que dice, pero yo como que nunca fui malo, y como nunca fui malo, yo no tengo de qué arrepentirme. Eso es uno de los paradigmas que pueden estar en nosotros. Si yo no soy malo, ¿por qué volver en sí? Si yo nunca he sido un loco, yo nunca he sido una loca, ¿por qué volver en sí? Pero ¿cómo hago para comparar que esto que he vivido toda la vida en mi casa es la buena? Entonces yo como que me voy a ir un rato para hacia el pecado, voy a meter áreas de mi vida en la oscuridad para después poder evaluar, pastor, y ahí sí decidir que esta es mi mejor vida. No lo tienes que hacer. Solo tienes que tomar esta vida que estás viviendo y llevarla a la luz de la palabra, traer la palabra, porque la Biblia dice que la palabra es lámpara a mis pies. Entonces yo traigo la palabra y empiezo a alumbrar esta vida que tengo. Y si esta vida que tengo está conforme a la palabra, esa es la vida correcta que tengo que vivir. Pero siempre va a haber algo de lo que tenga que arrepentirme. Volver en sí significa reconocer mi estado real en que me encuentro. ¿Tienes hambre? ¿Qué tal habernos encontrado a este hombre, a este muchacho, orgulloso en su corazón, sin pensar lo que estaba pasando? Nos lo encontramos por allí. Oye, hijo, estás como oliendo a feo. ¿Y estás aquí apacentando cerdos? ¿Tienes hambre? Y ese muchacho orgulloso que nos hubiera dicho, no, solo era que estaba pasando por acá y estos cerdos me salpicaron, pero no, y estoy llenísimo. No tengo hambre. Para arrepentirnos necesitamos reconocer nuestra situación real. Estoy mal. Mi hogar se está destruyendo. No, ahí estamos con mi esposo. Hay algunos detalles en la relación, pero bueno, no, estamos bien. ¿No? Nuestro hogar, como todos, ¿no? Pasando algunas dificultades. No, espere un momento. Nuestro hogar se está derrumbando. ¿Cómo estás en tu mente? Mi mente la tengo totalmente dañada. La pornografía la ha devastado. ¿Cómo estás en tu cuerpo? Bueno, hay con algunos problemas, pero todo bien. No, estoy enfermo. La droga está acabando con mi cuerpo, me ha afectado mis órganos, me ha afectado mi corazón, los pulmones, etc. Reconocer la situación real es una de las bendiciones del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque realmente me abre el espacio para saber dónde realmente estoy. Y si yo logro saber en dónde estoy, entonces inmediatamente sé a dónde tengo que ir. Pero si tú no reconoces dónde estás, pues no sabes hacia dónde ir. ¿En dónde estás? Bueno, no sé, yo creo que estoy bien. Entonces, ¿hacia dónde debes de ir? Tu mente te dice, si estás bien, no debes de ir a ningún lado. No a ningún lado. Ok. Porque si llegas a tener alguna dificultad, yo quiero que vengas a Cristo. No. Mi mente me dice, no hay dificultad, todo está bien, no ir a Cristo y ya. Pero si mi mente me dice, wow, alarma, está todo mal, se va a incendiar, esto va a caer, esto va a explotar, entonces ¿qué hago? Bomberos. Ahí sí corro a Cristo. Reconocer mi situación real es volver en sí. Eso en cómo arrepentirnos es lo vital. ¿De qué tengo que arrepentirme? Bueno, de esto y de aquello, pero ¿qué tal está el volver en sí? Volver en sí significa
traer mi mente y alinearlo con lo que es cuerdo, con lo que tiene la verdad de Dios para mi vida. No tanto con la razón, sino con la verdad de Dios para mi vida. Que en nuestro corazón, en el proceso de arrepentimiento, podamos tener tan claro nosotros que el volver en sí es la parte vital de la ejecución y de la practicidad ya de lo que es el arrepentimiento. Esa es la esencia, porque dice la palabra: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mira la dimensión que el salmista dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y después dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Él habla desde qué profundidad salió hasta qué altura llegó. Porque recuerdas, la altura de mi edificio va a depender de la profundidad de mi fundamento. Continuamos en un próximo tiempo con este hermoso tema de arrepentimiento. Un abrazo para todos. Tienes la oportunidad de entrar, vuelve en sí, trae los pasos profundos de Dios para tu vida y estaremos continuando con este hermoso tema mientras tú bendices al Señor siguiendo siempre adelante. Un abrazo. Continuamos con nuestro tiempo acerca de arrepentimiento. El arrepentimiento es diferente al remordimiento, ocurre en mi mente como parte de un proceso. Nos arrepentimos, remordimiento y cambio de mente para que sea arrepentimiento, porque Dios lo ordena, porque Jesús lo predicó, porque es el primer principio doctrinal, porque no queremos destrucción en nuestra vida, porque queremos vida eterna. Nos arrepentimos de obras muertas, nos arrepentimos de obras que cesaron. ¿Y cómo nos arrepentimos? Hemos hablado de, número 1, volver en sí. Y hemos dicho, es la parte esencial del arrepentimiento, donde la mente empieza a hacer comparaciones, donde analiza el estado actual real de mi vida, y desde ahí vamos al segundo paso, que es decidir. Una vez que este muchacho piensa, evalúa y compara de su posición, de lo que realmente tiene en su vida, hasta dónde puede estar, lo segundo que hace es decidir. Decidir, allí en su material, sujetó su voluntad a su mente. Porque ya una vez que con su mente, déjame explicarte algo, a ver. El ser humano es tripartita. Tenemos 3 partes. Una es espíritu, la segunda es alma y la tercera es cuerpo. El espíritu es la parte del ser humano que se puede comunicar con lo espiritual. Por eso todo ser humano tiende al horóscopo o al brujo o al hechicero o a que le lean la mano o a las cosas espirituales. Siento miedo, aquí se siente algo raro, porque dentro del ser humano hay un mundo espiritual. Lo segundo que compone el ser humano es el alma. El alma está compuesta por 3 elementos: por mi mente, por mis sentimientos y por mi voluntad. Mi mente es la capacidad de manejar todo el sistema de pensamiento, mis sentimientos manejan todo lo que son emociones, y mi voluntad es la que ejecuta, es la que decide. Así que cuando digo estamos pensando, ¿con qué parte del ser estamos lo haciendo? Con el alma. Y en el alma están los pensamientos, así que el asunto está ubicado en el pensamiento. Es como un carro, entonces el motor, está el freno, el acelerador. Así es el ser humano. Este sistema, entonces, que tiene el ser humano de espíritu, alma y cuerpo, donde ya el cuerpo pues es el forro, donde están los sentidos básicos,
exteriores que podemos comunicarnos ya, y las manos, la parte física. Todo este engranaje es el ser. Así es el ser. El arrepentimiento está ocurriendo en la mente, número uno, porque dijimos es el centro del arrepentimiento, donde la mente es transformada, donde viene el nuevo pensamiento o el pensamiento original de Dios para nuestras vidas, y donde los pensamientos que eran para nosotros correctos, que ahora son incorrectos, deben de ser reemplazados. Pero una vez que este muchacho vuelve en sí, viene algo muy poderoso. Su voluntad ahora también trabaja. Fíjese que hasta ahora los sentimientos no aparecen por ningún lado en el arrepentimiento. Está apareciendo primero todo su sistema de pensamiento con evaluaciones, con comparaciones y con decir, tengo que hacer algo y lo que tengo que hacer es lo correcto. Ok, ya en mi pensamiento tengo listo lo que tengo que hacer. Lo segundo que él hace es ahora trabajar con su voluntad y sacar su capacidad de decidir y decidir. Sujetó su voluntad a su mente. Ahora dice, lo que yo pensé, lo voy a hacer. Voy a ejecutar lo que acabo de pensar. Entonces unió su voluntad con su mente y le dijo, bueno, a trabajar. Sujetó su voluntad a su mente y la posicionó en dirección a su decisión. Su mente le dijo, esto es lo que acabo de pensar, y su voluntad dijo, ¿qué es lo que tengo que ejecutar? Lo que acabo de pensar. Y una vez que ese pensamiento estaba en él, lo iba a dominar, porque recuerda al principio, lo que yo pienso me domina. Yo no puedo dominar lo que yo pienso. Así que la posicionó en dirección a su decisión. ¿En dónde lo vemos? Dice, me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré, ahí en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Tres cosas importantes, dijo él. Número uno, me voy a levantar. Toda persona que no ha entrado en proceso de arrepentimiento es una persona y tiene un área de arrepentimiento que traer a Dios. Esa área es un área caída. Es un área que necesita ser levantada. Sea el área financiera, el área sexual, el área emocional, el área moral, el área psíquica, el área física, el área espiritual netamente. Todas las áreas del ser humano donde no ha llegado arrepentimiento están caídas. Por eso él dice, me levantaré. Él reconoce y acaba de reconocer que estoy caído. Lo primero que tengo que hacer es levantarme. Es la primera decisión. Yo tengo que levantarme. Algunos dicen lo importante de los errores no es caer, sino levantarse y salir. Y cuando unimos esto a la palabra de Dios podemos decir, lo importante no es cometer errores y caer en errores. Lo importante es entrar en un verdadero proceso de arrepentimiento. E iré, número 2. Una vez que nos levantamos vamos a tener que mudarnos, vamos a tener que trasladarnos. En el proceso de arrepentimiento, en la decisión de arrepentimiento necesitamos ajustar cambios, aún de movimientos espirituales, financieros o morales o aún físicos. Hay sitios donde no podemos estar. Hay personas con las cuales ya no debemos convivir. Hay relaciones que de pronto vamos a tener que terminar. ¿Por qué? Porque viene una decisión real de arrepentimiento. Ya nosotros estamos dimensionando y ya estamos lejos del concepto de que arrepentimiento es pido disculpas y ya. Eso ya no es arrepentimiento para ti ni para mí. Ya estamos en iré. Tengo que desplazarme hacia. Para yo ejecutar arrepentimiento y que Dios realmente venga a mi vida y me lleve en un proceso real de arrepentimiento, tengo que ir. Tengo que salir de donde esté. Número 1 es levantarme. Número 2, tengo que ir. Y tengo que saber a quién ir. El objeto de mi camino, ¿cuál va a ser ahora? Él lo tenía claro. Yo tengo que ir a mi Padre. Yo tengo que ir a la raíz donde pequé. Pequé contra mi Padre. Tengo que ir allí
No tengo que mandarle una carta, no tengo que mandarle una disculpa, no tengo que mandarle con un tercero. Yo mismo tengo que ser responsable e ir y hablar con mi padre. Iré a mi padre y una vez que esté allí, estoy con su material, y una vez que esté allí, confesaré mi decisión con mi boca. Lo que hay en mi mente, que viene por mi voluntad, ahora tiene que salir por mi boca, ahora entra el cuerpo también a trabajar. Ya el cuerpo se levantó, ya el cuerpo dijo, bueno, vamos a irnos de camino y le diré. Entonces, ¿qué dice que le va a decir? Y le diré, reconozco que quién o quiénes he pecado, contra quiénes, contra quién o contra qué he pecado. Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesitamos saber cuando pecamos contra quién pecamos. Yo no puedo irle a pedir perdón a una persona contra la cual no pequé. Puedo decirle, te pido perdón porque no sé qué fue lo que pasa contigo o por qué tu enemistad conmigo, porque yo no creo que que tenga nada en contra tuyo. Pero si yo ya sé contra quién pequé, número uno, el primero tiene que ser Dios. Sea lo que sea que yo haya cometido aquí en la tierra, al primero que ofendí fue a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi creador. ¿Quién o quién es ese pecado? Siempre colocando a Dios como el primer ofendido. Entonces dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que dice ahí en Lucas 15, 18. Número 3. Bueno, ya volví en sí. ¿Qué hago aquí? Estoy aguantando hambre, estoy peor. Como jornalero me va mejor que estar aquí. Número 2. Tengo que levantarme. Voy a ir a quién, a mi padre, y le voy a decir el asunto tal como con mi boca. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy más tu hijo. Trátame como un jornalero. Muy bien, ya me arrepentí. No. Ahora tengo que ejecutar mi voluntad. Ahora tengo que ejecutar lo que pensé. Primero lo pensé, segundo lo planifiqué y tercero lo ejecuto. Ahora lo ejecuto. Hago exactamente lo que he decidido y que está ya bien configurado en mi mente y voluntad. Entonces dice el versículo 20, y levantándose. Ya no dice me levantaré. Qué bueno que en el arrepentimiento ya no dice un día lo haré, sino dice lo hizo. No dice me levantaré, sino dice y levantándose. Ya cambia la palabra se dinamizó. Esa palabra de me levantaré, de pronto lo voy a hacer un día, pero cuando dice y levantándose significa, wow, la palabra se está haciendo realidad en esa persona. Va a vivir lo que está escrito. Entonces dice, hago exactamente lo que he decidido, que está bien configurado en mi mente y voluntad, y levantándose vino a su padre y le dijo, porque él dijo, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Ese fue, entre comillas, un buen plan. Y podemos decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Ejecutar mi voluntad es muy importante. Recuerden el fundamento. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen? Ahí está el ejecutar la palabra. Creo que uno de los grandes problemas del ser humano es no hacer lo que tiene que hacer. Es no ejecutar. A veces la tenemos clara en nuestra mente. A veces decimos, yo sé que tengo que hacer eso. Hay personas que dicen, yo sé lo que tengo que hacer. Hay jóvenes que le dicen a uno, yo sé lo que tengo que cambiar, pastor. Bueno, y si ya lo sabes, ¿por qué no lo has hecho? Porque no quiero. ¿Y sabes quién puede ayudarte a hacer lo que tú no quieres? Nadie. No, ni Dios siquiera. Dios no puede, porque Dios no te va a obligar. Va a haber un momento en la vida que vamos a estar como de la mitad del embudo hacia más abajito, donde todo se va a poner más estrechito, como más angosto, donde la vida se me va a colocar más a cuadritos. Y allí de pronto es que el ser humano dice, Dios mío, ¿dónde estás tú?
Y bueno, Dios dice, te estaba esperando. Pero hay personas, incluso como este joven, que lo gastaron todo, que acabaron con su vida moral, que acabaron aún con su físico, que acabaron con su matrimonio, que acabaron con su vida de jóvenes, y prácticamente están diciendo, ¿qué hago? Pero un momento, están volviendo en sí. Están diciendo, he pecado contra el cielo y contra Dios. Estoy levantándome, pero están ejecutando. Y la gente está aterrada. ¡Wow! Volviste de las cenizas. Volviste a salir de donde no creíamos que ibas a salir nunca. Como terminamos el tiempo pasado del lodo cenagoso, de la profundidad del abismo. Ejecutar. En el ejecutar, el ser humano es bueno para pensar, es bueno para planificar. Hagamos esto y planificamos, pero cuando lo vamos a ejecutar, bueno, lo que pasa es que hoy no puedo. Bueno, lo que pasa es que yo no pensé que esto era así. Bueno, lo que pasa es que firmamos esa letra pequeñita en esos contratos cuando nos dan una tarjeta de crédito. Firme aquí, ni siquiera leemos eso. Pero cuando llega la cuenta, no, ¿y cómo voy a pagar? Eso está en el contrato y usted lo firmó. Pero vamos a ver qué pasó con la cuenta. No, vamos mañana mejor. Pero tenemos que ir al médico. No, la otra semana. Hoy como que va a llover. El ser humano no quiere ejecutar. ¿Por qué? Porque hay una interferencia espiritual que no es de Dios, que es satánica en su totalidad, que dice, si dejo que el ser humano ejecute la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para él, el ser humano va a ser libre y el ser humano va a recibir lo que nunca ha recibido, va a ver lo que nunca ha visto, va a oír lo que nunca ha escuchado y van a cambiar y van a transformarse. Y si llega a cambiar una persona en una casa, después va a cambiar toda esa casa, después va a cambiar el vecindario, después va a cambiar el municipio, va a cambiar el estado, el departamento y después va a cambiar toda una nación. Por eso el punto de ejecutar es lo más difícil para el ser humano. Podemos llegar a evaluar, a comparar, a decir esto es lo que tengo que hacer y nos quedamos allí. Algunos dicen se quedan en el aparato, ya listo para darle enter y ejecutar. Ejecute. Es lo más emocionante a veces en una película. El que oprima ese botón y faltan 4, 3, 2, 1 y ya se va a acabar el mundo y llegó otro y lo salvó al mundo y desactivó lo que iba a explotar. Porque alguien accionó, alguien ejecutó. ¿Qué tal que Dios hubiese quedado allí en la casa, en el cielo, con su Hijo Jesús? Y bueno, ¿cómo salvamos a esta gente? No sé. Bueno, debería de ir el Hijo, debería de predicar la palabra, debería de haber dado su vida. El Hijo debería ir a la cruz, en la cruz debería morir, después de morir resucitar, y todo aquel que reciba, al que resucitó, será salvo. Buen plan, papá, le dice Jesús al Padre. Ese es un plan excelente, muy bien. ¿Y qué? ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, dejémoslo para el otro año. Está bien. Y al otro año, mira Jesús, entonces vamos a ejecutar el plan de redención. Dame 3 meses más y yo miro a ver qué hubiese pasado. Entonces dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, y el verbo era Dios, y el verbo era la palabra, y la palabra se hizo carne, y la carne, Jesús, habitó en medio de nosotros. Eso me está hablando de ejecutar, hacer, vino, aquí se metió entre nosotros. El original dice tabernaculizó, entró aquí, hizo tienda en nuestro corazón y se metió en nuestras vidas. Y eso es lo que sentimos aquí adentro. Está Jesús aquí viviendo dentro de mi ser. Eso, la palabra está ejecutada, está hecha, todo está ejecutado. Por la palabra de Dios se ejecutó que la creación viniera, que tú y yo existiéramos a su imagen y a su semejanza. Yo te animo a que ejecutemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que ejecutarlo. En algunas regiones dicen, ¿por qué mata al tigre y le tiene miedo al cuervo? Si lo más difícil era, entre comillas, recibir a Jesús y convertirnos al Evangelio y vivir conforme a esta palabra. Ahora que ya tenemos a Jesús, el resto debe ser carpintería. Pero tenemos que ejecutar. En el proceso de arrepentimiento, ejecutar
lo que Dios nos dice, lo que ya tenemos claro en nuestra mente, que debe ser cambiado, que debe ser corregido. Vamos a levantarnos, vamos a ir al otro lugar y en el otro lugar vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Acompáñame al punto número 6 con el que terminamos este tiempo de arrepentimiento. ¿Cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Número 1, santidad. Número 1, santidad. Y dice que el hijo venía caminando hacia su padre y que el padre salió desde lejos, lo vio el padre, allá viene mi muchacho. El padre como que salía todos los días a ver cuándo viene, a ver cuándo vuelve, porque es el corazón de padre. Yo creo que él va a venir un día. Y cuando lo ve de lejos dice que el padre corrió hacia él y dice que lo abrazó y lo besó. Eso para mí es muy importante. Número 1, porque el corazón del padre siempre está listo para abrazar y besar al que quiere arrepentimiento. Él no tenía remordimiento. Ella venía en arrepentimiento y estaba haciendo la última acción del arrepentimiento. El Padre siempre te va a abrazar y te va a besar. Número 2, tú dices, si me está abrazando y me está besando, ya para qué le digo lo que le iba a decir. Tú puedes pensar y decir, pues si me está abrazando y besando es que ya me perdonó, o sea que ya mejor me callo, ya que voy a ponerme a decir que me perdone y que pequé contra el cielo y contra él y que ya no merezco ser su hijo. No, ya esto está bueno, eso está bien, ya mi papá me perdonó, me está abrazando, besando, ya, yo me quedo callado, aquí no pasó nada. No. La palabra dice que cuando el padre fue y lo abrazó y lo besó, el hijo le dijo. Ahí en el versículo 21 él ejecuta y abre su boca y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Exactamente lo que había en su mente empezó a salir por su boca. Lo que había en su mente, en su corazón, en su voluntad, ahora salía por su cuerpo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, igualito, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque me parezca que ya la escena se arregló, que ya la esposa como que me dio un beso, que ya el esposo como que me hizo la sonrisa, como que ya papá me dijo no hay problema, como que ya el hijo le dijo a uno tranquilo, mamá, tranquilo papá. Yo creo que eso ya se arregló, yo creo que no, hay que hablarlo, hay que expresarlo. Entonces el muchacho le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco, ya no me trates como un hijo tuyo, trátame como un jornalero. La santidad es el primer beneficio del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el abrazo restaurador, estoy con su material, el abrazo restaurador del Padre produjo que ahora tuviera un vestido nuevo, ropas de integridad por su amor. Número 1, el Padre dice, le repito, el abrazo restaurador del Padre produjo que ahora tuviera un vestido nuevo, o sea, ropas de integridad por su amor. Una vez que el padre lo abraza y lo besa y el hijo le dice, no merezco ser más llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, ¿qué sucede allí? Número 1, el padre dice, traigan el vestido. Y le traen un vestido nuevo. Tremendo que Dios tiene preparado un vestido para cada uno con la talla de cada uno. El Padre no dijo, traigan a ver un vestido a ver cuál le queda bueno. No, solo había uno, porque solo había un hijo que se le había ido. Él por eso tenía un solo vestido para el que iba a venir. Y Él sabe cuántos hijos van a ir. Y Él sabe y te está esperando con un vestido a la talla tuya, a la talla mía. Y lo primero que hace el Padre, lo viste. Está hablando que le pone una ropa nueva, una santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es que Jesús ahora vive en mí y me da un vestido de santidad, de integridad. Porque me ama. Hasta ahora su hijo no había hecho nada bueno para ganarse un vestido.
Solo la expresión de amor del Padre podía traer ahora un vestido nuevo, santidad para su Hijo. Número 2, dice el Padre, autoridad, es el número 2 allí. Beneficios del arrepentimiento, número 1, santidad, número 2, autoridad. Dice, y poned un anillo en su mano. Le tenía un anillo para colocar en su mano. ¿Qué es el anillo? Es un símbolo de autoridad. Ahora te colocan el anillo que eres autoridad. En el proceso de restauración, el gran beneficio está también en ¿qué? En que será restaurado tu autoridad. Porque cuando uno cae, cuando uno peca, pierde autoridad. Y le dice a la gente, usted no tiene autoridad moral para hablar de eso. Wow. Usted no tiene autoridad para moverse allí. ¿Usted con qué autoridad me dice esto? Y la gente se queda callada. Pero una vez que pasamos un proceso de arrepentimiento, regresa la autoridad. Y ya nadie más te va a decir, tú no tienes autoridad, sino que van a ver y dicen, este le pasó algo. Tú adentro dices, sí, yo me arrepentí. ¿Y qué pasa ahora? Mira, tú tienes autoridad, háblame. Me devolvieron la autoridad. El verdadero arrepentimiento hace que otra vez la autoridad vuelva a ti. Ahora tenemos el poder del Padre y nos hemos guardado con el anillo de su autoridad. En los dos espacios hay que colocar autoridad y reconocimiento. Entonces, Mateo 16, 18 dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia, por la autoridad. El que se arrepiente ahora tiene autoridad y ahora puede ser en el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te pido tal cosa. Y Dios viene y lo hace. Y tú dices, ay, yo pensé que tenía que ser uno para pastor, estudiar, para tener ese poder. No. Los que tenemos el poder y autoridad de Dios somos los que nos hemos arrepentido. ¿En qué área nos hemos arrepentido? En esas áreas tenemos poder y autoridad. Número 3, el tercer beneficio del arrepentimiento, un nuevo camino. Lo tercero que el Padre dice es, ya traigan el vestido, ahora pongan un anillo en su mano. Y el tercero dice, y calzado en sus pies. Ahora nuestra vida ha dado un no. Y necesitamos el calzado de Jesús para andar en el camino de Dios. Nuestra vida le ha dicho al antiguo camino, no más. Nuestra vida le ha dicho a estar apacentando cerdos, no más. Nuestra vida le ha dicho a estar subyugado a una mujer, no más, que no es tu esposa. Porque si es tu esposa o tu esposo, hay que permitir que Dios haga un trabajo de restauración. Pero si es la segunda o la tercera, o si es la que estás teniendo por allí y no te quieres casar con esa porque ella también tiene a alguien o una relación incorrecta, hoy le dices no. Hoy le hemos dicho no a un negocio donde tengamos que romper la integridad. Ahora nuestra vida le dice no a mentir. Ahora nuestra vida le dice no a maldecir. Ahora nuestra vida dice no a comer con los cerdos. Necesito una mesa que Dios me ha preparado para mí. Ahora mi vida le dice no a la mediocridad. Ahora mi vida le dice no al simplemente arrepentirme diciendo, discúlpame y ya me arrepentí. Ahora mi vida le dice no a lo superficial. Y mi vida ahora le dice sí a un camino nuevo. Un calzado nuevo, porque para este camino del cristianismo necesitamos un calzado nuevo. Con los mismos pies, pero diferente calzado. Dios no va a cambiar nuestros pies, porque Él nos ha dado una humanidad para que vivamos conforme a ella. El color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, de nuestro cabello, la estatura, forman parte de la identidad que Dios nos ha dado. El Señor lo ha hecho y Él nos ha bendecido con un calzado nuevo solamente. No cambia nuestros pies, cambia nuestro calzado. Y por último, el gran beneficio también del arrepentimiento, celebración. Y dijo el Padre, traigan el becerro gordo y hagan fiesta. Traigan el que estaba engordándose. Es increíble que el Padre ya había preparado un becerro para la fiesta cuando regresara su Hijo.
¿Sabes? Porque Dios sabe y cree que tú vas a regresar, que yo iba a regresar. Él estaba esperándome ya con una fiesta. Por eso dice la palabra que cada vez que nosotros nos arrepentimos, hay fiesta en los cielos. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque el Cordero ya estaba preparado. Allí en sus notas dice, por el Cordero que fue inmolado Jesús, hoy tenemos libre entrada por siempre y para siempre en su presencia para gozarnos a pesar de nuestras circunstancias. Repito, por el Cordero que fue inmolado Jesús, hoy tenemos libre entrada por siempre y para siempre en su presencia para gozarnos a pesar de nuestras circunstancias. Arrepentimiento, cambio total de mi forma de pensar y reemplazada por el pensamiento de Dios para mi vida, reemplazado por una decisión de no estar más aquí y venir hasta aquí y hacer la U y no seguir el camino que estaba caminando. Arrepentimiento, la expresión del ser humano de decir qué hago aquí, volver en sí, levantarse, ir al camino correcto y decidir hacerlo para tomar el vestido de la santidad. Esto me goza mucho, el anillo de la autoridad y el calzado para un nuevo camino. El padre no le reclamó, el padre no dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hiciste con la herencia? ¿Cuánto te sobró? Y a veces eso que se llama poder de condenación y culpabilidad está sobre el ser humano. Yo quiero que tú seas libre de este poder, libre del poder de la condenación. Yo quiero que seas libre del poder de la culpa, porque ya Jesús fue inmolado. Y tú solamente tienes que ser libre para correr. Dice la Biblia, a él correrá el justo y será levantado. Es el tiempo para que tú salgas de donde tú estás. No importa la herencia que te hayas gastado. No importa si la herencia fue tu casa, tu hogar, tu juventud, años de tu vida o áreas solamente de tu vida. Es tiempo de que vuelvas en sí, que te levantes y que digas, yo voy a ir. Voy a ser tan valiente de no seguir comiendo la comida de los cerdos. Hay una comida mejor para mí. Hay una mesa mejor para mí, para mi familia, para las generaciones que vienen después de mí. ¿Por qué? Porque ahora va a haber arrepentimiento en esta casa. Porque ahora va a haber arrepentimiento en mi hogar. Entonces la palabra que Jesús predicó, la primer palabra que dijo, arrepentíos, yo voy a decir, aquí estoy Jesús. Yo soy el primero, soy la primera persona que voy a entrar en arrepentimiento. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento, que inclines tu cabeza allí donde estás y que me acompañes a orar al Padre, que es el Padre del poder del arrepentimiento y de la transformación, porque Él nos creó para buenas obras, para las obras del traje nuevo, para las obras del anillo nuevo, para las obras del calzado nuevo. Está preparado para nosotros. El Hijo no sorprendió al Padre, no lo tomó por sorpresa. ¡Ay, llegó! ¿Qué hacemos? No. Dios te está esperando. El becerro gordo está listo. Hay una fiesta para ti. El mundo te ha dado heridas y desilusión, pero Dios te está esperando con una fiesta, con un vestido nuevo, con un anillo nuevo y con un calzado nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que en este momento está aquí. Y quiero bendecir tu nombre de Padre y tu vida de Padre y tu corazón de Padre en medio nuestro. Y hoy oramos como nos enseñaste a orar, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Así declaro, Señor, que el poder del arrepentimiento estará como nunca antes en nuestras vidas. El dolor de haber cometido algo, pero el cambio de mentalidad de no volverlo a cometer. Señor, bendigo a cada uno. Yo bendigo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y declaro el poder del arrepentimiento en ti. Declaro el poder de volver en sí.
de levantarte, de ir y de decir. Y hoy declaro sobre ti un vestido nuevo, un calzado nuevo y un anillo nuevo para que el poder, la santidad y el camino nuevo de Dios venga a tu vida. Hoy bendigo tu hogar, bendigo tu casa. Hoy bendigo los pasos que vas a dar a partir de este momento y declaro todo te saldrá bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Vamos a terminar bien, en bendición. Te bendigo y te abrazo en el nombre de Jesús.